estaban dispuestos a admitir una cierta primacía a la sede de San Pedro. Los legados romanos podían ser bien recibidos en Constantinopla, podían invocarse ocasionalmente el juicio de la curia romana, pero las pretensiones de Roma de exigir obediencia y de ejercer jurisdicción disciplinaria sobre toda la Iglesia, ningún patriarca de Constantinopla estaba dispuesto a admitirlas. Tampoco esto es difícil de entender. Los siglos IX y X, que presenciaron el oscurecimiento del papado romano, habíase visto ilustrados en cambio brillantemente en los anales de la Iglesia griega. Entonces fue cuando dos misioneros griegos, Cirilo y Metodio, tradujeron las escrituras a la lengua eslava y las hicieron asequibles en escritura glagolítica. Cuando la Iglesia griega fue organizada en Rusia y cuando se rescató a los búlgaros de la sutil invasión del rito latino, por espacio de 150 años, los patriarcas de Constantinopla se aprovecharon de las brillantes conquistas de los emperadores macedónicos. Sacerdotes griegos y monjes griegos seguían la marcha victoriosa de los ejércitos griegos en Apulia, en Cilicia, en las mesetas arménicas, en el Danubio, y aunque la dinastía macedónica llegó a su fin y fue seguida de un periodo de confusión política y de desastre, el orgulloso espíritu del imperio sobrevivió a los patriarcas de Constantinopla. El patriarca Miguel Cerulario reafirmaba en 1054 la autonomía de su iglesia y su desprecio por las corruptas prácticas de Roma contra León IX, el cual personificaba la mente autocrática del papado renacida en Occidente. Para el mundo latino, en cambio, Bizancio aparecía con un doble aspecto. Por una parte, era un poder cristiano que se hallaba frente a frente de enemigos no cristianos y que por lo tanto merecía la ayuda de los cristianos. Por otra, estaba contaminado de herejía, desafiaba contumaz a Roma y era el enemigo de toda empresa misionera en el sudeste de Europa. Que el cisma entre las dos iglesias era un infortunio y que debían tomarse medidas para terminarlo, era una idea que tanto el clero latino como el griego acariciaban, pero para la cual no estaban dispuestos a hacer ningún sacrificio sincero, ni de sus prejuicios ni de su orgullo. Los latinos, sin embargo, sostenían que había dos caminos para la paz teológica: el de la conformidad, difícil pero no imposible, bajo la presión política, y el de la conquista. A los normandos en particular les pareció desde el primer momento que el método más rápido y satisfactorio de tratar con los griegos era destronar al emperador, tomar Constantinopla y someter el imperio griego por la fuerza al dominio latino. Esta era la teoría de Roberto Guiscardo, de Bohemundo, su hijo, de Roger II y de Guillermo II de Sicilia, sus parientes, en realidad la de todo su pueblo de bandidos nórdicos que habían expulsado a los griegos del sur de Italia y que nada temían tanto como una guerra de desquite. Era una doctrina que ganaba adeptos en muchos lugares, entre los mercaderes de Venecia, quienes veían en el imperio griego ocasiones incomparables para el comercio y para el botín, entre teólogos latinos vehementes como San Bernardo y entre políticos monacales como Sugiero. Hubo incluso ocasiones en que el mismo Papa, por ejemplo en 1108-1281, estaba dispuesto a promover la destrucción del imperio cristiano del Este. Es difícil exagerar el efecto desastroso de este distanciamiento profundo entre las dos mitades del mundo cristiano. El fracaso de los cruzados en su intento de recobrar el Asia anterior de los musulmanes no necesitaba otra explicación. Debemos atribuir el acto más desdichado de la historia medieval, o sea, la derivación de la Cuarta Cruzada a la conquista de Constantinopla y a la mutilación y al saqueo del más rico y más civilizado de los estados europeos, a esta animosidad inveterada, mezcla de sentimiento racial y religioso y avivada por la ambición política y por la rapacidad económica. En 1261, después de cerca de 50 años de dominio latino, los griegos volvieron a dominar en Constantinopla. Si ya sentían poco amor por los latinos antes de la conquista de su capital, puede imaginarse con qué sentimiento de pasión exaltada contemplarían a los autores de su más amarga humillación. En vano, la piedad y la prudencia aconsejaban la unión de todas las fuerzas cristianas ante la amenaza creciente de los turcos otomanos. Lo que proponían los altos dignatarios en los concilios eclesiásticos, como en León en 1274, en Ferrara y en Florencia en 1438, era rechazado violentamente por los monjes y el clero de Constantinopla. Grandes victorias latinas sobre el enemigo común hubieran acaso acallado los inveterados resentimientos, pero
Tales victorias no eran de esperar. El Golfo, que se había abierto en 1054 con la rivalidad del Papa y el Patriarca, continuaba sin puente hasta el fin. Gracias a las divisiones del mundo cristiano, los turcos se establecieron en el suelo europeo, llevaron sus armas al Danubio, conquistaron Grecia y las islas, y finalmente, en mayo de 1453, recogieron el último premio de la ambición política, la propia invicta ciudad de Constantinopla, y en ella, gracias a las mismas rivalidades, todavía le es permitido al turco dominar. Estas sombras oscuras, sin embargo, no entenebrecían la visión del campo en los momentos en que se lanzó la cruzada, a la vez entusiasta y tumultuosa. En raros momentos de la historia el sentimiento de la hermandad cristiana se enseñorea de tal modo de los recelos y los odios que pueden mantener dividida la Iglesia de Cristo. En las perspectivas brillantes de común acción y común sacrificio por una causa tenida por grande y sagrada, los recuerdos que separan se olvidan y las sospechas mezquinas se descartan. Que semejante experiencia emocional y exaltada fue otorgada a los caballeros de Occidente que, respondiendo a la llamada del Papa, tomaron la cruz, lo prueban los hechos y puede deducirse de todas las probabilidades existentes. Habían llegado los tiempos en que Europa, por tanto tiempo expuesta a ataques bárbaros, pudo llevar la guerra al campo enemigo. Los sarracenos habían sido expulsados de Sicilia y de Creta. Las naves de Venecia, de Génova y de Pisa dominaban el Mediterráneo. La ruta continental a Constantinopla había quedado abierta con la conversión de los húngaros al cristianismo y con la incorporación de Bulgaria al Estado bizantino. En España, los cristianos habían conquistado Toledo, 1085. Desde Sicilia, los normandos atacaban a los musulmanes en África y mientras el compacto movimiento de los alemanes hacia el este hacía retroceder a los adoradores de Triglav y de Svatovik, Escandinavia, que por mucho tiempo había sido la pesadilla del continente, casi vacía ahora de sus turbulentos hijos, había entrado en el remanso de la historia, en donde permaneció tranquila hasta los días de Gustavo Adolfo, 1630, en que éste avanzó para dar a la causa protestante en Alemania la gloria de su espada y de su nombre. Debe recordarse también que en Francia, que más que ningún otro país fue el alma de las cruzadas, la Iglesia había conseguido infundir a la casta militar en cierto modo sus propias aspiraciones. La institución de la caballería, tal como se desarrolló a fines del siglo XI, tuvo el gran mérito de dar mucha importancia a las responsabilidades que iban unidas a la posesión de la fuerza. El joven caballero era iniciado en su ministerio con todas las solemnidades que la piadosa imaginación de aquellos días podía concebir. Debía tomar un baño ritual, pasar una noche en oración solitaria, confesar sus pecados y participar del sacramento. Los deberes de la caballería le eran recordados en un sermón. Debía proteger la iglesia, las viudas y los huérfanos, los tristes y los oprimidos. Era a la vez un conscripto y un cruzado. La primera empresa militar de la Europa unida se caracterizaba por su ausencia de organización. Los cruzados, que en medio de su salvaje entusiasmo dejaron los primeros su hogar por el oriente, desconocían todo lo que les hubiera importado saber. No conocían la geografía, el clima o la población de los países a través de los cuales se proponían pasar. Estaban mal aprovisionados, abrumados por nubes de no combatientes, ignoraban la higiene y menospreciaban la disciplina. Estas grandes masas de entusiastas reclutados en el nordeste de Francia, en Lorena, en Alemania, avanzaban sin jefes por la ruta terrestre de Constantinopla y sufrieron terribles castigos por sus violentas depredaciones. Diezmados durante su viaje a través de Baviera y de Hungría, fueron aniquilados por los selyúcidas poco después de haber sentado el pie en las costas asiáticas. El gran modelo del feudalismo occidental, que fue llevado a Constantinopla por 4 caminos distintos en agosto de 1096, ofrecía, aunque en grado menor, las mismas deficiencias que en sus países de origen. No había unidad de mando, abundaba la ignorancia del terreno, los ejércitos se veían abrumados por grandes impedimentos y desacreditados por indisciplinadas rapiñas, pero había un núcleo de soldados expertos, de a pie y de a caballo, que servían bajo jefes de pericia y autoridad, como Godofredo de Bouillon y su hermano Balduino, hijo de Guiscardo, el capitán de los normandos de Apulia, junto con su brillante sobrino Tancredo, así como Raimundo de Tolosa, cuyo séquito provenzal contaba como el mejor equipado de todos.
A esta circunstancia cabe atribuir el hecho sorprendente de que la primera cruzada consiguiese alcanzar sus objetivos, de que 4 ejércitos, aunque no sin grandes pérdidas, coincidiesen ante Constantinopla y de que, después de ser convoyados a través del Bósforo, fuesen capaces de tomar, con la ayuda de los griegos, la capital musulmana de Nicea y de restaurar para el imperio griego no solo el litoral, sino mucho del interior de Asia Menor, de que, no obstante el hostigamiento incesante del enemigo, consiguieran seguir con sus lorigas de cuero y sus pesadas cotas de malla de acero, y a pesar de la sed y de las fatigas, el largo camino a través del Iconio y de la Antioquía, de que sitiaran y tomaran aquella ciudad famosa y bien fortificada, rechazando un intento formidable de recuperarla, y de que esas gestas fueran coronadas finalmente por la misma toma de Jerusalén. Ninguna de las cruzadas siguientes pudo rivalizar con estas hazañas notables. Los ejércitos de Godofredo y de Bohemundo fundaron los principados latinos de Oriente, que, a pesar de que hace más de 650 años que se han extinguido, son rememorados por el genio de Tasso y de Walter Scott al lector y al viajero por las soberbias ruinas de gigantescas fortalezas que se levantan soberbias y solitarias ante las recortadas colinas de Palestina. Gracias a los repetidos golpes de la caballería franca, dio a los turcos y a los sarracenos, el imperio bizantino pudo continuar su existencia todavía por espacio de 300 años. Es raro, sin embargo, que los aliados en una coalición militar, incluso si la guerra termina con éxito, se inspiren a su término en sentimientos de gratitud por la ayuda recibida o en la satisfacción por los resultados obtenidos. Los latinos debieron mucho a Alejo. Sin la ayuda de los convoyes griegos, de los refuerzos griegos y de su guía, nunca hubieran podido hacer el difícil viaje de los Balcanes a Siria. Igualmente grande, si no mayor, fue la deuda de Alejo con el ejército occidental, ya que arrojó a los turcos de una capital, Nicea, desde la que fácilmente podían llegar a Constantinopla. Restauraron muchas provincias florecientes del imperio y desvanecieron el temor obsesionante de una conquista selyúcida de la Tracia europea. Pero ninguna parte estaba satisfecha de la otra. Los latinos se quejaban de que el emperador griego había aprovechado las ventajas que le correspondían como cabeza de un gobierno rico y experimentado para obtener de sus jefes un juramento de fidelidad. Le acusaban de no haberles dado una ayuda militar adecuada y afirmaban con cierta razón que, si no hubiese sido por la oportuna llegada de refuerzos europeos por mar, su ejército victorioso hubiera perecido ignominiosamente de hambre, acampado ante los muros de Antioquía. Todas las victorias las atribuían a su propio valor, todos los reveses o errores a la perfidia de los griegos, una idea corriente muy difundida en el oeste y reforzada por cada uno de los subsiguientes desastres de los ejércitos cruzados, era que los griegos, por odio y miedo a los latinos, deliberadamente dificultaron e hicieron peligroso el paso de sus mesetas hacia el este. Alejo, por su parte, tenía buenos motivos de recelo y de descontento. Su primera campaña como emperador había tenido como adversarios a los normandos de Apulia, que habían ocupado Durazzo y que se inclinaban abiertamente a arrojarla del trono. Era poco probable que hubiera cambiado las intenciones de Bohemundo, el fiero jefe normando. La conclusión que podía sacarse de su conducta, lo mismo que la de muchos de sus compañeros, era que se preocupaban más de fundar principados para ellos mismos que de conquistar para el imperio. Era natural, pues, que Alejo tratase de asegurar, en tanto que era posible, obtener seguridades mediante juramentos o tratados, que los territorios pertenecientes al imperio griego y para él recobrados por los cruzados le serían devueltos. Los juramentos fueron prestados a disgusto. El tratado, que parece haber existido, fue firmado con repugnancia. Juramentos y tratados fueron quebrantados cuando Bohemundo tomó Antioquía para él, y Godofredo de Lorena fue instaurado por sus huestes como primer defensor del Santo Sepulcro. Para mantener los estados que fueron creados de este modo, era natural que los latinos no pudiesen contar con la ayuda de los griegos. La atrevida tentativa de los cruzados de fundar estados cristianos bajo el cielo de Siria, aunque se vio favorecida entonces por las discordias de los emires musulmanes, hubiera fracasado si no hubiera sido por una circunstancia favorable. Las grandes repúblicas italianas estaban apasionadamente interesadas en la extensión de su comercio oriental. Escuadras de Venecia, Génova y Pisa cooperaron a los sitios de las ciudades costeras de Siria y fueron de gran eficacia para vencer su resistencia. Pero aún así, los estados cristianos se hallaban en una posición precaria. Los italianos no tenían interés más allá de los puertos, los peregrinos de tierras lejanas, ninguna preocupación mayor que el libre acceso a los lugares sagrados, la vital importancia de conquistar de los musulmanes toda Siria
Los italianos no tenían interés más allá de los puertos, los peregrinos de tierras lejanas, ninguna preocupación mayor que el libre acceso a los lugares sagrados, la vital importancia de conquistar de los musulmanes toda Siria hasta sus fronteras naturales no parece que haya sido comprendida y no hubiera podido ser realizada sin esfuerzos permanentes procedentes de Europa, dado el número reducido de las fuerzas a disposición de los príncipes francos. Tales refuerzos no eran de esperar. Por falta de soldados, los fuertes reyes de Jerusalén se vieron obligados a abandonar su frontera oriental a manos de los enemigos y en aquella frontera inerme e indefendible estuvieron siempre expuestos a los ataques.